Hoy, como el primer domingo del año, vamos a tocar el comienzo de un año nuevo y una vida encomendada a Dios. ¿Cómo vamos a nosotros a comenzar este año? ¿Bajo nuestra fuerza, bajo la perspectiva y los planes nuestros egoístas, o todo bajo la dirección de Dios? Nuestros planes lo entregamos para que Dios pueda enderezar nuestras veredas. Vamos a ver. Así que comenzamos este año con una fe fundamentada, con un corazón alineado a su palabra y una mirada hacia lo eterno. Debemos comenzar de esa manera este año en Cristo Jesús. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias tal vez amargas, poco difíciles el año pasado, pero recordemos siempre que tú y yo no tenemos la capacidad de cambiar el pasado, pero sí tenemos la capacidad de cambiar nuestro presente, nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestro futuro sea cambiado y sea transformado. Podemos intervenir en nuestro futuro cambiando nuestro presente. Y el Señor sea hablando a nuestros corazones, el Señor sea trabajando en nuestras vidas. Y vamos a ver la palabra de Dios en dos párrafos de la Biblia. Todos busquemos el Salmos 37 del 3 al 5 y Colosenses 3 del 1 al 4. Y vamos a ver cómo Dios mediante esta palabra nos va a alumbrar y nos va a dar comprensión acerca de cómo vamos a recibir este año nuevo. Dice la palabra, Salmos 37, versos 3 al 5, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y en ese contexto histórico, este salmo se escribió ya cuando se asume que David ya estaba en su vejez, cuando ya había vivido toda la experiencia y ve cómo los impíos están progresando temporalmente. Él da este salmos para que podamos, o para que el pueblo de Israel pueda seguir confiando en Dios, pueda caminar confiando en el Señor. Vemos que en la actualidad también el mundo está prosperando con el pecado. Hay prosperidad porque hay malversación y hay corrupción y prospera. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a clamar a ese Dios y a poder confesar este salmo: confía en Jehová. Y Colosenses 3, 1 al 4 nos enseña: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Enseñándonos Dios una verdad grande, poderosa en esta mañana. Amén, amados hermanos. Miren, hermanos, al inicio de este nuevo año, este inicio del año, nosotros comenzamos, mucho está comenzando con muchas diversas expectativas que trae este año, trae acompañado de todo ello, también de muchas decisiones que nosotros vamos a tomar, pero también grandes desafíos en todo ámbito de la vida, desafíos espirituales, desafíos cristianos, desafíos familiares, desafíos de nuestros hijos para ingresar a la universidad o seguir estudiando en el colegio, desafíos para nuestro trabajo, nuestra prosperidad. Hay muchos desafíos que acompañan este año. Este año viene con todo eso. Pero también muchos comienzan el año preguntándose lo siguiente: ¿qué pasará en este año 2026? ¿Qué debo hacer? ¿En qué debo enfocarme? O muchos se comprometen a realizar ciertas actividades y normalmente se comprometen a hacer actividades. Este año 2026 no voy a faltar a ninguna reunión, a ningún servicio espiritual. Voy a siempre dedicarme a orar, aunque sea 15 o 20 o 30 minutos o una hora de oración, y voy a estudiar la palabra. Y este año me comprometo. Y otro dice: no, este año me comprometo a hacer ejercicio, a comer saludablemente, no comer muchos azúcares, no comer comida chatarra, etcétera, etcétera. Muchos se comprometen y pasado el tiempo vamos a ver cuál es el resultado. Así que todo esto compromiso acompaña en este nuevo año, que nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Y la palabra de Dios no nos deja sin dirección respecto a todo esto y sin guía respecto a todo lo que estamos hablando. Hoy el Señor nos llama a comenzar este nuevo tiempo, este nuevo año, con una fe bien fundamentada solamente en Dios. Y el Salmos 37 nos enseña cómo caminar confiados en su palabra, en Dios, mientras Colosenses, que hemos leído, nos revela desde la fe, desde la posición espiritual que debemos vivir unidos a Cristo durante todo
este año. Por eso, hermanos, será muy importante la actitud con la cual nosotros recibamos este año. Depende de nuestra actitud en Dios, en Cristo Jesús, que nosotros este año lo enfrentemos en victoria, en triunfo, con la dirección del Espíritu Santo, o seamos negativos, o digamos siempre con palabras ociosas: no, ya llegó este nuevo año, ya estoy viejo, ya estoy viejita, o mira los niños, etcétera, etcétera. Tenemos muchas quejas que a veces lo mal presentamos al inicio de año. No. Debemos cambiar una actitud, debemos tener una mirada distinta. Si vemos una pared, como hemos dicho muchas veces, nuestros ojos espirituales ven puertas, ven escaleras, ven ventanas, hay acceso ante ese gran obstáculo, porque no estamos solos. Porque la Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que estos dos pasajes se unen y Dios nos muestra el equilibrio perfecto entre la vida práctica y la vida espiritual, entre cómo nosotros podemos vivir en una confianza diaria y enfocado a la esperanza eterna en Cristo Jesús. Y Dios nos enseña, amén, Dios nos enseña en su palabra todo ello. Hermanos, y este 2026 no es para que nosotros votemos y tengamos nuestro calendario y lo botemos a la basura, no, sino que Dios nos da una esperanza, un propósito, una nueva oportunidad de poder cumplir sus planes. Porque si estamos un año más con vida, es porque todavía no hemos terminado los planes de Dios en nuestras vidas, o es que Dios todavía no ha terminado algo que quiere hacer en nosotros. ¿Hay algo que Dios tiene que pulir en tu vida? Eso solamente tú lo sabes. ¿Sigues siendo renegón? ¿Sigues siendo quejón? ¿O eres muy agradecido? De eso solamente tú lo sabes. Así que vamos a desarrollar la palabra de Dios y vamos al Salmos 37, lo que hemos leído. ¿Y qué nos dice esta palabra poderosa de Dios? Dice el Salmos 37, verso 3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y esta palabra hebrea, confiar, viene de batach, que quiere decir apoyarse con totalidad en alguien. No es confianza parcial, sino entrega completa. Es descansar la seguridad en alguien firme y digno. Es decir, que es apoyarse con total seguridad en alguien. Amén. Implica descansar con seguridad y apoyarse plenamente y firmemente y digno, con alguien que es digno, que tiene fe. Y en ese caso es en nuestro Dios. Y el salmista nos enseña que nuestra fe debe estar depositada totalmente en ese Dios grande, en ese Dios poderoso. ¿Amén? Porque dice: confía en Jehová y haz el bien. Y muchas veces cuando nosotros tenemos desconfianza de Dios y lejanía de Dios, nuestro comportamiento es contrario. Miren, ¿sabe por qué el ateísmo quiere progresar y quiere prosperar y ahora se está encontrando con una pared que es la palabra de Dios y la verdad de Dios? Es porque el ateísmo muchas veces no quieren creer en Dios, porque lamentablemente para ellos, cuando creen en Dios, tienen que basarse en la moral bíblica, y la moral bíblica hace resaltar su pecado de adulterio, de fornicación, de ser corruptos, qué sé yo, tantos pecados que nosotros teníamos. Y el ateísmo por eso no quieren confiar en la palabra. Y muchos ahora, en la actualidad, como decía mi esposa, el cristianismo está siendo muy perseguido en diferentes países, en diferentes lugares, porque es el único que tiene la verdad, la luz de la palabra de Dios, la luz, el evangelio. Es la palabra de Dios. Y el cristianismo es aquella que propaga, manifiesta el evangelio de Jesucristo, comunica quién es el Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando se refiere también: confía en Jehová y haz el bien. Yo, cuando tengo confianza en Dios, recién produce en mí el querer como el hacer buenas cosas. Es una fe activa que se manifiesta por obras. No es una fe apagada, sino que si yo creo en Dios, por lo tanto voy a traer obras. Amén. Una vida conforme y de acuerdo a su palabra. En Santiago capítulo 2, verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Así que no se trata solo de creer en el vacío, sino de vivir conforme a esa fe que va dirigida hacia su palabra. La fe de Dios no es una fe ciega. La fe de Dios se basa en la palabra de Dios. Siempre está basada en su palabra. ¿Y qué dice más? Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y el resultado es tener una vida estable. No una vida en desesperación. No una vida en conflicto interno. No sé qué voy a hacer. Y sabes que cuando tú no duermes bien, tu cerebro no descansa. Por lo tanto, pierdes la memoria. Y también te vas a convertir en una persona irritable. Así que es importante confiar en Dios, hacer el bien y habitarás en la tierra. Es decir, que vamos a vivir una vida de permanente provisión de parte de Dios, pero también vamos a ser estables. Vamos a ser gente que pueda confiarse, gente que en medio de la tempestad vamos a vivir confiado. Amén. Así que eso será el Dios mismo, nuestro entender será el que sustenta y el que nos lleva siempre a la verdad. Dios será nuestro propio sustento. Y el Salmos siguiente dice, deleítate y encomienda. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Y eso es lo que muchos de nosotros no encontramos, ese deleite en Dios. ¿Y qué significa esta palabra? Deleite del hebreo anaj implica y apunta a hallar placer, hallar un gozo profundo y una satisfacción en Dios mismo, Cuando lees la palabra, te deleitas, encuentras placer o otra vez qué aburrido. Es lo que nosotros debemos transformar y cambiar nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo que va a hacer esa obra y nosotros tenemos que provocar y producir todo ello. Tenemos que aprender a encontrar placer en su palabra porque yo tengo que entender que Dios me está hablando y no basarme bajo las circunstancias o en algo emocional, tal vez de dolor, ni en los logros alcanzados, ni en los éxitos que hemos logrado alcanzar, sino en nuestro Dios. Deleitarse en Jehová es deleitarse en Dios, el estar desesperados por estar en su presencia, y debemos comenzar este año desesperados de estar en la presencia de Dios. Cuando nuestro Dios es nuestro deleite, nuestro deseo, nuestros anhelos, amados hermanos, se alinean a la voluntad de Dios. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. Dios, así como nosotros los padres amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para nuestros hijos, tan igual es nuestro Dios. Si somos hijos de Dios, Dios hace lo mismo. Dice, deleítate en Jehová y encomienda. Dice, encomendar tu camino. Viene del hebreo galal, que significa poner una carga sobre alguien más fuerte. Es reconocer que no podemos dirigir nuestras vidas solos. Y al iniciar este nuevo año, Dios nos llama a controlar el futuro, no a controlar nuestro futuro, que no podemos controlarlo, pero sí entregárselo al Señor en confianza, encomendar nuestro camino, encomendar nuestro trabajo, encomendar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, los estudios. Todo lo que hacemos, las empresas, los negocios, todo lo que hacemos, lo encomendamos al Señor y Él hará. Dios trabajará, Dios comenzará a hacer su voluntad cuando yo empiezo a confiar en el Señor y recordar que encomendar viene del hebreo galal, que significa que tú cargas, esa que te cargaba, tú lo entregas a alguien que es mucho más poderoso que tú, que es mucho más fuerte que tú y que es capaz de llevar esa carga. Amén. Así que el Señor dice que deleítate en Dios. Gózate, encuentra placer en Dios y toda tu carga encomiéndaselo a Él. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso no proviene de lo que tú posees, el descanso no viene de la capacidad que tienes, sino el descanso solamente lo da Dios. La paz solamente lo da el Señor. Ningún hombre puede ofrecer esa paz que trae la paz en nuestro corazón. Amén. Así que dice,
Deleítate a sí mismo en Jehová, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Cuando nuestros deleites y nuestros deseos se alinean con la voluntad de Dios, Dios concede las peticiones de nuestro corazón y Él va a hacer. Dice la palabra, confía en Él y Él hará. Y cuando la confianza está depositada en Dios, cuando nuestra confianza, nuestra fe está enfocada en Dios, Él va a hacer su voluntad. Él va a hacer que su palabra sea visible en tu vida. Y en primer lugar, te va a hacer que tú aprendas a ser agradecido con Dios y aprendas a ser agradecido con tu familia en especial. No dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos como a ti mismo. Es tu primer prójimo. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra en el Salmos 37 nos dice bien claro, y vamos a leerlo nuevamente. Y dice lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hermanos, que este año, que este salmo que nos está enseñando y nos está mostrando, como dice el Proverbio capítulo 3, que nosotros tenemos planes y propósitos. Es cierto, tú y yo tenemos planes y propósitos y hemos comenzado con nuestros propios planes. ¿Qué voy a hacer este año? Como hemos dicho al principio. Pero muchas veces camino que al hombre le parecen recto, su final es camino de muerte. Muchas veces, debido a nuestra capacidad de que vamos a equivocarnos, porque estamos propensos a equivocarnos, a caer, la palabra de Dios nos hace ver que hay una gran necesidad de nuestra confianza, de encomendárselo al Señor, porque nuestro Dios conoce nuestro futuro. Nosotros no conocemos el futuro, Dios sí conoce. Por eso en Proverbios capítulo 3 dice, en el verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios es el único que puede enderezar nuestras veredas, nuestro camino futuro. Y recuerde, si tenemos la palabra de Dios dice en el Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios va a usar su palabra para enderezar nuestras decisiones que tomemos en este año 2026. Todas las decisiones que tomemos, Dios nos va a guiar. Así que tú y yo debemos comprometernos en descansar en Dios, y cada decisión que tomemos, grande o pequeña, digamos: Señor, está en tu voluntad tomar esta decisión, pero en calma, nunca en desesperación, siempre en calma. Y este salmo nos expresa la condición de David, que aunque el mundo prospere, nosotros debemos seguir confiando en el Señor. Nosotros debemos seguir encomendándonos al Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que Dios demanda de nosotros como vida práctica, viviendo el presente, viviendo el hoy en este 2026. Pero ¿cuál es la perspectiva espiritual que Dios quiere acerca de nosotros vivir en este mundo? Porque a veces separamos y no nos damos cuenta que somos ciudadanos del reino de los cielos y vivimos en este mundo natural. Somos ciudadanos no de este mundo, sino del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 3 nos dice lo siguiente. Y busquemos Colosenses capítulo 3, nos dice lo siguiente. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y hemos enfocado que yo quiero lo terrenal, y tal vez algunos han enfocado en lo que quieren alcanzar en este mundo, que no está mal. Pero por encima de todo ello, dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y la palabra griega dice, es sinageiro, indica una acción cumplida. En Cristo Jesús ya no vivimos desde lo terrenal, sino desde lo celestial. Y habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Y la palabra aquí, el apóstol Pablo nos da una verdad fundamental. Ya hemos resucitado con Cristo Jesús.
No estamos muertos, estamos resucitados con Cristo. ¿Se acuerdan cuando fueron bautizados? Se sumergieron en el agua y al salir del agua fueron resucitados con Cristo Jesús. Y eso se refiere que ya no vivimos enfocados como si que dependiéramos de este mundo natural, sino que dependemos de lo espiritual, del reino de Dios, donde está Jesucristo, y no desde el punto de vista humano. Y la Biblia dice, si habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, esta muerte, hermano, representa nuestra separación del dominio que tenía el pecado sobre nuestras vidas y el dominio que quiere ejercer sobre nosotros este mundo natural. Este mundo natural quiere ejercer dominio sobre nuestras vidas. Y nosotros debemos aprender a decirle a este mundo, no. No vas a tener control de nuestras vidas porque nosotros estamos rodeados de Cristo Jesús. Y la Biblia dice bien claro, si habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nuestro Dios nos está diciendo, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo les quiero preguntar, amados hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar este año? Que este año trae muchos desafíos cristianos de fe. Vamos a encontrar muchas noticias tal vez que son contrarias a las que nosotros esperamos. Pero ¿cómo yo voy a enfrentarlo? ¿Con mis fuerzas naturales? ¿Con mi sabiduría o inteligencia? Ya hemos dicho que no. Sino vamos a enfrentarlo con Cristo Jesús. Yo no vivo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, si yo estoy crucificado en esa cruz, el que vive en mí es Cristo Jesús. Así que lo que puedan hacer con nosotros, lo que puedan decir de nosotros, está en la mano de nuestro Dios, no en nuestras manos, y Él siempre va a guardar a los suyos. Romanos capítulo 6, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esta nueva vida. En esta vida natural que vamos a vivir en el 2026, vivamos como hijos de Dios, iluminados con la dirección del Espíritu Santo, iluminados con la palabra de Dios, pero viviendo seguros, protegidos y totalmente afirmados en Cristo, de que Jesús viene por ti y por mí. Jesús viene por nosotros. Nosotros vamos a ser sacados de este mundo. Amén. Antes que se manifieste todo lo perverso que viene a este mundo. Ahora, si hemos resucitado con Cristo, nuestra posición espiritual es diferente a la de un humano natural. Nosotros debemos vivir con las cosas de Dios. Y dice la Biblia, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando dice la palabra poner las cosas de arriba, ese viene del griego proneo, que quiere decir una mentalidad constante, que nuestra mente de manera constante debe estar orientado a mirar lo espiritual, y nos llama como un mandato siempre que nuestra mente, nuestros afectos y decisiones deben estar alineados a la realidad espiritual y no a una realidad terrenal o humana. Amén. Así que, hermanos, nosotros debemos adoptar esta mentalidad y no tener un pensamiento ocasional, sino constantemente debemos estar siempre mirando en lo espiritual, en lo eterno, porque eso no se va a acabar, amados hermanos. ¿Tú cómo vas a poder enfrentar las dificultades en este mundo? Cuando tu esperanza no está en esta tierra, sino en lo espiritual y celestial. Yo me sorprendo que muchos hermanos en Nigeria y en el África que están muriendo por causa del Señor en el tiempo de hoy, en la actualidad, ellos no están pidiendo, hermanos, apóyennos financieramente, dennos donaciones financieras, dennos dinero para construir un templo, dennos ropa. No, ellos no están pidiendo eso. Ellos lo único que están pidiendo es algo más grande que todo lo que el mundo puede ofrecer. Es la oración. Hermanos, apóyennos en oración. Y la oración es el único medio que Dios nos dio para poder mantenernos firmes, porque los hermanos de allá que están siendo perseguidos por los musulmanes también en el Medio Oriente, todos esos hermanos, su mirada está en el reino de los cielos. Y el cántico que tú y yo no debemos olvidarnos, y si no lo sabemos debemos buscar en diferentes redes sociales: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.
no vuelvo atrás. Y ese cántico es un cántico de fe, de convicción de que yo soy de Dios y mi mirada va a estar en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Así que, hermanos, los valores, dice la palabra, que los valores, propósito y voluntad de Dios está relacionado con las cosas de arriba y en contraste con las cosas de la tierra, que representa un sistema humano lleno de pecado, lleno de orgullo y todo lo temporal. En primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que no hay tiempo que pueda limitarnos a nosotros. El que ama las cosas de este mundo va a perecer, porque las cosas de este mundo perece. Pero los que amamos a Dios, los que creemos en las cosas espirituales, los que alineamos nuestra mente en lo espiritual y siempre y de manera constante en honrarle a Dios, en agradarle a Dios en todo momento, vamos a permanecer para siempre. Por eso dice la palabra: poner la mira en las cosas de arriba. Es decir, que, hermanos, tú cuando estés en el trabajo, tú no vas a hacer un trabajo para que los jefes te miren o para que tus subordinados te miren. No, tú vas a trabajar como para el Señor, porque tu mira está en Dios, y todo lo que tú haces en el trabajo lo haces bien, excelentemente, porque tú eres la luz de este mundo, la sal de esta tierra, y tienes que ser el mejor. No puedes ser flojo, no puedes ser ocioso, no puedes ser alguien que no hace nada y recibe bendiciones. No, tú tienes que ser alguien que produce, alguien que siempre hace algo. Ser diligente. La Biblia dice que el diligente delante de los reyes estará, y es importante que tú y yo seamos diligentes en todo sentido, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la iglesia, en lo espiritual, en relación con Dios. Debemos ser diligentes, y diligente quiere decir alguien predispuesto a hacer las cosas, alguien que está dispuesto a hacer, a actuar. Así debemos ser nosotros, y nuestra mira va a estar en las cosas, enfocada en las cosas de arriba. Por lo tanto, nos deleitamos en Dios. Dios va a cubrir nuestras necesidades naturales, pero nuestra mirada debe estar totalmente enfocada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Este año debe ser un año distinto. Pablo no está enseñando y no está diciendo que debemos escapar de nuestras responsabilidades terrenales, sino que vivirla, como hemos dicho, desde una perspectiva espiritual, celestial, divina, guiada por el Espíritu Santo. Donde yo esté, yo voy a proclamar de Jesucristo por mis acciones, y la gente va a reconocer: tú eres distinto, tú eres diferente. Oye, él es distinto porque no habla lisuras. Oye, él es distinto porque su comportamiento es distinto, es diferente. Y van a ver en nosotros algo diferente, y la gente va a reconocer que hay algo distinto en nosotros, porque es la gloria de Dios que está obrando a nuestro favor. Así que el creyente, nosotros somos seres humanos creyentes, creemos en Jesucristo y vivimos en este mundo natural. Pero nosotros pensamos, decidimos y actuamos conforme a los pensamientos que está allá arriba y en la palabra de Dios. Como dice Filipenses 3:20, dice bien claro: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y este año lo debemos comenzar distinto, hermanos amados. Y con esto voy a tratar de terminarlo. Sin Cristo, nosotros vamos a ser guiados por el temor. Vamos a ser llevados por el temor. Cada decisión con temor, y vamos a fracasar, porque tomar decisiones con temor es directo al abismo. Y eso muchas veces va a producir dolor, ansiedad, que este año va a ser peor que el año pasado, y ya la actitud nuestra se perdió, ya no tenemos confianza y seguridad. Pero si vivimos en Cristo Jesús, mirando las cosas de arriba, confiado que Él hará las cosas y Él tiene el control de nuestras vidas, nuestra fe se va a firmar en la palabra. Oramos la palabra de Dios y caminaremos firmes, confiado en Dios, que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, todos los familiares nuestros van a estar guardados, y tarde
tarde o temprano van a conocer al Señor Jesucristo. Si es que hoy no conocen al Señor, van a conocer al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y no podemos cansarnos de orar por ello. Y esa es la esperanza viva. En Cristo vamos a poder vivir en esperanza. Él viene por nosotros. Él va a llevar a su iglesia. Él va a llevar a nuestros familiares que nosotros hemos compartido el Evangelio. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fe firme. Así que con Cristo en este año 2026 lo vamos a poder vivir victoriosamente. Vamos a poder vivir confiados en Dios. Que Él tiene el control de todas las cosas. Que Él tiene el control de nuestras vidas. Y que nos ayude a tomar decisiones. Amén. Que nos ayude a tomar las decisiones que nosotros en esta vida debemos aprender a tomarlas. Y eso es muy importante. Amén. Así que, hermanos, vivamos este año. Debemos comenzar este año confiados en el Señor. No es simplemente cambiar, como decimos anteriormente, cambiar el calendario y botarlo a la basura tal vez, sino más bien es renovar nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Jesucristo, nuestro enfoque y dirección debe estar alineado a Dios y nuestra entrega total al Señor Jesucristo. Tus hijos, hermanos, no seamos permisivos, seamos totalmente gente que ya tomemos la rienda de nuestro hogar, la rienda de nuestra casa y la rienda de nuestras vidas para alinearlo a Dios. Ya no es tiempo de jugar, ya es tiempo de vivir. El Señor Jesucristo viene pronto. Jesús viene en cualquier momento. Las señales ya se terminaron, las señales del arrebatamiento de la iglesia. Jesús ya viene por su iglesia. Así que, amados hermanos, vivamos como Dios quiere. Salmos 37 nos llama a confiar en el Señor, a deleitarnos, a encomendar nuestra vida al Señor y nos da una realidad espiritual y nos hace pisar tierra. Colosenses 3, que nuestra vida que está en Cristo Jesús debe enfocarse totalmente dirigida hacia nuestro Señor. Vivir la vida dirigida a nuestro Señor. Así que confiemos en el Señor Jesucristo. Que este año no sea un año más guiado por el temor, por el miedo, por el dolor o la autosuficiencia, sino sea un año en el cual podamos terminar el año 2026. Al término del año podamos decir: el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Como se dice, Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido y nos ha ayudado. Por lo tanto, hermanos, vivamos confiados en el Señor. Vivamos confiados porque Él viene por su iglesia y nuestra esperanza está en su regreso. Él viene por nosotros. Caminemos en obediencia, mantengamos una vida de obediencia firme a su palabra, no guiados por el temor ni la ansiedad que a veces ellos toman decisiones por nosotros, sino por una fe arraigada en su palabra. Y mantengamos los ojos puestos en Jesús, el autor consumador de la fe. Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Todo debe ser Él, porque Él es nuestra vida, Él es nuestra gloria venidera, y recuerden que nuestra ciudadanía está allá arriba. Por lo tanto, termino con estos dos versículos. Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y Mateo 6, 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te estreses, no te turbes por lo que no tienes. Confía en el Señor y Dios va a ayudarte, Dios va a bendecirte, Dios va a permitir que tú y yo podamos vivir confiados en Él, pero desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva teológica en Cristo Jesús. Amén. Vamos a poder salir adelante en Cristo Jesús. Dios los bendiga, y si tienen alguna petición de oración, háganos saber por el chat. Amén.